Bienvenidos al Instituto Continental. Soy el ingeniero Jesús Pulcha Honores y en esta oportunidad voy a dictar el curso de Actos y Condiciones Subestándar. En este curso nosotros nos vamos a centrar en 4 tópicos, ¿no? Vamos a empezar con los conceptos generales para saber qué es un peligro, qué es un riesgo, qué es un acto y una condición subestándar. Vamos a entrar a ejemplos de actos y condiciones inseguras en oficinas. Luego vamos a ver la importancia de la jerarquía del control operacional y vamos a cerrar con el reporte de actos y condiciones inseguras. Bueno, vamos a empezar. Conceptos generales. ¿Qué es el peligro? El peligro es una fuente, una situación, un acto con potencial de daño que se puede materializar en una lesión o en una enfermedad. Por ejemplo, esta es una imagen en la cual yo me encontraba en el distrito de Magdalena y me topé con una persona que se encontraba pintando, pero el soporte que tenía era una silla. Entonces, en esta ocasión la escalera es un peligro. Entonces estaríamos hablando que el peligro es una fuente cuando hablamos del elemento, del material, de la herramienta. Si, por ejemplo, en el lado derecho vemos que hay un hueco, el peligro como fuente sería el hueco, como situación sería el hueco sin señalización y como acto sería que una persona camine sobre el hueco. Lo que yo quiero llegar a que ustedes entiendan es que el peligro lo puedes definir de 3 formas, como una fuente, como una situación o como un acto. Más adelante vamos a seguir dando más ejemplos sobre ello. El riesgo es la probabilidad de que ese peligro ya se materialice en una condición y genere un daño a la persona. Es decir, que la persona, por ejemplo, se encuentre con un bloque de cemento, se tropiece y se caiga, ¿no? Entonces el riesgo es eso, que la persona se tropiece y que pueda caerse, golpearse, o que pueda romperse un tablón y que la persona se golpee la cabeza. ¿Cuál es la relación que existe entre peligro y riesgo? Peligro, estaríamos hablando de una relación de causa-efecto. El peligro es la causa y el riesgo es el efecto, es el daño. Por ejemplo, en la imagen podemos ver a una persona que puede estar llegando a la oficina, justo han limpiado, justo han baldeado y el piso se encuentra resbaladizo. Ese sería el peligro definido como una situación. Y el riesgo es que la persona pueda resbalarse y se pueda golpear la cabeza, no se pueda dañar. Algo que nosotros siempre hacemos a diario es cruzar la pista, pero a veces cruzamos la pista en luz roja, algo que está mal, que es un acto, que ya es un peligro en sí. Pero nosotros evaluamos el riesgo. ¿Qué riesgo hay? Que nos atropellen, porque hay vehículos en movimiento. Pero nosotros elegimos si pasar o no pasar. Por ejemplo, si estás en una calle desolada, tú evalúas el riesgo y pasas o cruzas la pista. Pero en cambio, si tú estás en la vía expresa o en la vía de evitamiento acá en Lima, tú no vas a pasar porque el riesgo de que te atropellen es alto. Nosotros estamos viviendo en una constante evaluación de los riesgos a partir de la identificación de peligros. Vamos a pasar al concepto de acto subestándar. El acto subestándar no es otra cosa que un peligro, pero es un peligro que se da a partir del incumplimiento de un estándar o de un procedimiento por parte de nosotros, los trabajadores. En este caso, por ejemplo, bajar las escaleras hablando por celular o llegar alcoholizado a la compañía, estás incumpliendo con los estándares. Es por ello que es un acto subestándar. El acto subestándar está relacionado a la persona, al incumplimiento del trabajador o del empleado. Y la condición subestándar se refiere a las condiciones inadecuadas del ambiente de trabajo, aquellas fallas en las herramientas, equipos. Por ejemplo, si yo tengo un extintor bloqueado con un candado, pues es una condición subestándar, porque en caso de una emergencia yo no lo voy a poder activar. Igual, la falta de orden y limpieza en mi escritorio, en mi oficina, es una condición subestándar, ya que podría provocarse cortes o en un caso de una situación de emergencia, estos podrían ser un obstáculo para la evacuación. Vamos a pasar al punto de actos y condiciones subestándar en oficinas. Algo clásico es que dejes el cajón abierto. Si tú estás por ejemplo, sucede un terremoto en estos momentos, tú vas a pararte rápidamente de tu silla y te vas a poder golpear con el cajón que dejaste abierto. La recomendación es que cuando tú lo utilices, lo cierres. Otro error clásico que tenemos en la oficina es que dejamos, por ejemplo, elementos punzocortantes sobre el escritorio. Puede llegar un compañero y puede realizarse un corte. Hay que tener cuidado, guardarlos en el lugar donde debe.
Cuando bajamos por las escaleras, los pasamanos se han hecho por algo, se han hecho para poder agarrarse. Entonces, no hay que estar distraídos, no hay que hablar por celular, sino agarrarse de la baranda. Otro acto subestándar o condición subestándar que encontramos es que utilizamos los circuitos eléctricos y los sobrecargamos. Entonces hay que utilizar y apagarlos debidamente. Esto puede ser un riesgo de sobrecarga eléctrica. Las señales de evacuación y o de emergencia no deben ser bloqueadas. Si en una oficina no se encuentra la señal de zona segura, entonces no sabemos dónde vamos a ubicarnos en caso de un movimiento telúrico. Igual, el extintor debe estar desbloqueado para tener un fácil acceso ante una emergencia. En las oficinas es clásico que se encuentre un ambiente de ruido y además de los problemas que nosotros tenemos en casa y la sobrecarga de trabajo puede generar problemas de estrés. Esto pasa generalmente cuando tú estás en un centro de atención o brindas un servicio de atención al cliente. Imagínate esta situación. Si tienes una sobrecarga laboral, tienes a un cliente conflictivo frente a tuyo y pierdes el papel, puedes de repente golpearle. Existe un riesgo de que tú golpees al cliente. Imagínate cómo queda la compañía. Hay un riesgo de exposición porque esto puede ser llevado a redes sociales y de algo tan simple, de un manejo del estrés, puede llegar a un tema de conflicto social y de imagen de la compañía, por supuesto. En las oficinas igual, estamos expuestos a actos, por ejemplo, colocar el volumen de nuestro radio, de nuestro equipo a alto volumen, el calor, la sensación de cuando colocamos el aire acondicionado, es recomendable colocarlo entre una temperatura entre 22 y 24 grados centígrados, no más ni menos, para tener un buen confort dentro de la organización, y también la sobrecarga de trabajo hay que controlar ello. Son condiciones que pueden provocarnos un daño en los trabajadores. En oficina también, cuando hay una emergencia, hay que respetar. Y no solo en las emergencias, principalmente en los simulacros, que es donde nosotros vamos a aprender a evacuar correctamente. Hay que seguir las órdenes de los brigadistas, no utilizar los teléfonos celulares, no hay que tomarse un selfie cuando estás haciendo un simulacro, eso es algo que no lo deben hacer, y asistir a las capacitaciones. Vamos a conversar un poco ahora sobre la jerarquía del control operacional. ¿Qué es el control operacional? Ya hemos identificado los peligros, hemos evaluado los riesgos y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es controlar ese riesgo, si podemos disminuir su nivel de impacto. Y es por eso que si existe un peligro hay que saber controlarlo. Los trabajadores somos responsables de aplicar los controles operacionales y de informar al empleador si es que podemos mejorar esos controles en el día a día. Vamos a hacer un ejemplo práctico. En un lado tienes al peligro que son los tiburones y el otro es el riesgo de que los tiburones te coman a la persona. Si nosotros eliminamos a los tiburones, pues la persona no va a verse afectada. Nos dejamos entender, ¿se entiende esa analogía? Ese es el primer nivel, eliminar el peligro. Si eliminamos la fuente de peligro, pues no va a haber riesgo. La segunda etapa de la jerarquía es la sustitución del peligro o riesgo. Si nosotros cambiamos al tiburón por unos delfines, la persona no va a verse afectada. La tercera es, oye, ya cambiemos el proceso, rediseñemos el proceso, ya no que la persona no se encuentre en la piscina. Entonces no va a haber riesgo de que se la puedan comer. El cuarto nivel de jerarquía es separar el peligro a través de resguardos o barreras. ¿Qué quiere decir? Si nosotros confinamos al tiburón, la persona no va a verse afectada. El quinto nivel es introducir controles administrativos, capacitar a la persona para que no ingrese a la piscina. Y por último, se encuentran los equipos de protección personal. Esto podemos llevarlo a la analogía de ejemplos de nuestro día a día de trabajo. Por ejemplo, si yo encuentro que un piso se encuentra mojado, lo seco y eliminé el riesgo. Sustituir el peligro si nosotros tenemos un equipo, un reactivo, lo cambiamos por otro que no emita, por ejemplo, gases, estamos sustituyéndolo. Si nosotros rediseñamos un proceso para que no emita gases y ya no se tenga que hacer de cierta forma, estamos rediseñándolo. Si nosotros, por ejemplo, confinamos una sala que emitía ruido, estamos separando el peligro para que no genere un riesgo de daño hacia las personas. Y los controles administrativos son los que todos llevamos día a día, que son los procedimientos, las capacitaciones, los estándares. Y por último vienen los equipos de protección personal que
¿Por qué es lo último de la jerarquía? Porque lo único que va a hacer es minimizar el posible daño ante la exposición del riesgo. Vamos al último punto de reporte de actos y condiciones subestándar. ¿Por qué es importante el reporte de actos y condiciones subestándar? Porque evita la ocurrencia de accidentes. Mientras más reporto, voy a minimizar la probabilidad de eventos no deseados. Voy a ayudar al proceso de la mejora continua del sistema de gestión de mi organización. Vamos a elevar el nivel de cultura de seguridad. Mientras más reporto, más vamos a poder accionar de forma preventiva y por ende vamos a cumplir con la normativa legal vigente. En un reporte de actos y condiciones subestándar, pues se tiene que tener la fecha, dónde ha sido, dónde se detectó esa condición, qué área estuvo involucrada o qué área o proceso estuvo involucrada en ese hallazgo, si fue con una contratista, detallarlo, describir cuál fue el incumplimiento y proponer alguna medida de control. Esto debe entrar a un sistema de gestión para que se le haga un seguimiento y levantamiento oportuno. Es muy importante el reporte de actos y condiciones inseguras o subestándar. ¿Por qué? Porque a partir de esto nosotros vamos a poder desarrollar y elevar nuestro nivel de cultura de seguridad. El nivel de cultura de seguridad pasa desde una persona reactiva hasta la independiente. La reactiva es aquella que simplemente lo hace porque tiene que cumplirlo. La dependiente es aquella que dice, yo lo hago porque a mí me pagan. Y lo hace por miedo o disciplinas. Hay una supervisión. La independiente es, yo creo que la seguridad es importante para mí. No depende del área de seguridad, sino depende de mí porque mi familia me necesita. Y la independiente es aquella persona que no solo se preocupa de sí misma, sino se preocupa también del resto, del entorno. Si ve algo que está mal, pues se lo va a decir a la otra persona y juntos van a hacer una cultura de seguridad sólida. Muchas gracias por la atención.